¿Cómo afecta la cultura en nuestro crecimiento en Cristo? Quédense con nosotros, ya regresamos. Bienvenidos amigos a otra sesión de Diálogo Abierto. En esta oportunidad me acompaña el doctor Fernando Canale, una vez más, como parte de esta serie de programas que hemos venido presentándoles a ustedes. El profesor Canale es profesor de teología del seminario Andrews o Andrews University en Michigan y pues gracias otra vez. Bueno, gracias por la invitación y por el privilegio de poder dialogar sobre estos temas tan importantes contigo y con los televidentes. Muy bien. Y hemos venido hablando todos estos, en esta serie acerca de cómo la cultura influye la interpretación, o puede llegar a influir la interpretación bíblica, la vida cristiana, la vida espiritual, cómo influye al cristiano. Esta es la última sesión de una serie de programas que hemos venido presentando y que yo creo que han sido de gran ayuda primero para mí, porque en realidad al interactuar con usted y escuchar la forma en que usted ha presentado estos conceptos me ha ayudado mucho personalmente. Y a mí también al escuchar las preguntas me ayuda a pensar un poco mejor estos asuntos que son tan importantes para la Iglesia. Y, es verdad, y compartiendo uno aprende. En esta oportunidad queremos hablar del crecimiento en Cristo, cómo la cultura puede interferir con ese crecimiento en Cristo, cómo podemos tener ese crecimiento en Cristo. Pero la pregunta básicamente que yo tendría para comenzar es, ¿cómo crecemos en Cristo y cómo crecemos en Cristo sin ser afectados por la cultura? Bueno, empezaré por la parte final. Debemos crecer en Cristo, ahora sin ser afectados por la cultura no se da. No se da, claro. No se da, vamos a ser afectados por la cultura, pero el asunto es, el crecer en Cristo va a ir cambiando nuestra mente y cambiando nuestra cultura personal y cambiando la cultura de la Iglesia. Es decir, nosotros venimos como personas que tenemos nuestras formas de pensar que han sido formadas, como decíamos en algún otro diálogo, por las influencias culturales que hemos recibido en el hogar, en la familia, en el barrio, en el país, en la escuela, en la iglesia, en la televisión, y comenzamos a pensar y se nos pegan una cantidad de actitudes, una cantidad de valoraciones, una cantidad de cosas que consideramos que son verdaderas y que deben ser de esta forma y no de otra, y comenzamos a desarrollar nuestro propio mundo hasta que llegamos a Cristo. Así que cuando llegamos a Cristo, Cristo viene con su sabiduría, viene con su salvación, viene con su poder, y viene con esa voz suave del Espíritu, y ese Espíritu nos llega a través de la palabra, y entonces comenzamos a conocer a Dios, y ese conocimiento de Dios es el que comienza a transformar nuestro espíritu, entra por la palabra de Dios, como dice el apóstol Pablo, y cuando atesoramos esa palabra en el corazón, nuestro espíritu comienza a cambiar, y como decías una semana atrás, hasta aún las actitudes y la forma no solamente de pensar sino de sentir cambian, ya sentimos diferente hacia el prójimo, ya valoramos diferente. Antes considerábamos ciertas cosas de mayor importancia, como el apóstol Pablo en alguna parte dice, lo que antes consideraba como ganancia ahora es pérdida, ahora lo que era pérdida es ganancia. Se hace los valores cambian la valoración, porque cambia la forma de pensamiento, porque cambiamos el origen de la sabiduría, no la tomamos de los hombres a través de la cultura, sino que lo tomamos de Cristo y de Dios y del Espíritu a través de la Biblia, y se va produciendo ese cambio. Ahora,
ese cambio siempre se va a dar. Yo diría que el proceso de crecimiento del cristiano es un proceso de liberación de la cultura. La cultura, como quien dice, nos marca un camino y en cierto sentido nos aprisiona. Y Cristo nos marca otro camino que nos libera. Y como correcto. estamos en esa realidad cultural del mundo que ayer leíamos, o no ayer, unos cuantos días atrás leíamos en otro diálogo de Cristo orando al Padre que no nos quites del mundo, pero que nos libres del mal. Y al mismo tiempo, al estar en esa cultura transformados, comenzamos a vivir y ejemplificar a los demás lo que ser cristiano y lo que el reino de los cielos es. Significa, claro. Claro. Entonces es un proceso, y el crecer del cristiano es un proceso que continuará a través de toda la vida. Correcto. Muy bien, entonces crecemos en Cristo y somos, de alguna manera, seguimos siendo afectados por la cultura. Sí. Pero el crecimiento en Cristo, si nos mantenemos en ese, como usted mencionó, ese conocimiento de Dios, vamos a ir creciendo más y más, y vamos a ir volviendo otra vez al texto que me parece tan importante, que lo trajimos a colación en otro diálogo de Primera de Corintios, capítulo 2, en donde se menciona que tenemos la mente de Cristo. O sea, este es un modo de pensar. Es un modo de pensar. Y a mí me gusta decirlo de esa manera, es un modo de pensar, es un modo de pensar en el cual vamos descubriendo, y la verdad estamos descubriendo a través de ese milagro que se produce por estudiar las Sagradas Escrituras. Correcto, pero es un modo de pensar que no es simplemente abstracto. Ajá. Es un modo de pensar que llega a los afectos, llega a las emociones y llega a las valoraciones. Es decir, no es simplemente racional, no es simplemente información, sino que se torna un cambio total de nuestras facultades y conscientes, de sentimientos, emociones, etc. Ahora, hay una pregunta que me surge. El crecimiento en Cristo, el crecimiento en el Espíritu, es, por supuesto, se basa, se fundamenta en el estudio de la palabra de Dios. ¿No hay otra forma de crecer en Cristo? Oh, sí. Está relacionada con la palabra de Dios. Ahora, antes de seguir, casi me olvidaba, me gustaría que leas, si es posible, e invitaría a los televidentes, por favor, si ellos tienen una Biblia a mano, también abrirla, más o menos casi un poquito en el centro de la Biblia, en el libro de los Proverbios, un libro de sabiduría, en el capítulo 4 de Proverbios y el versículo 23. Hay allí una de las muchas, de los muchos grandes consejos que Dios nos da, que se aplica, creo, a lo que estamos tratando en este diálogo. 4 del libro de Proverbios, el capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Qué interesante. Y sí, mientras que estábamos en las semanas anteriores en el diálogo y pensando en este diálogo, cuando me preparaba para el diálogo de hoy, me vino, pero hacía tiempo que no me venía a la mente este versículo, me vino a la mente y tuve que ir y confirmarlo donde se encontraba nuevamente, porque me está diciendo algo que es muy en el centro de nuestro diálogo acá. El corazón en la Biblia, si uno estudia, y hice un estudio inicial sobre este asunto, el corazón en la Biblia incluye las emociones, incluye el pensamiento, incluye la reflexión, incluye la valoración, incluye la voluntad. Es uno de los grandes términos antropológicos de la Biblia, es el corazón, es esa vida interior que nosotros todos los seres humanos tenemos. ¿Podría ser la personalidad? Es la personalidad, sería la manifestación interna, es más amplia que eso, incluye todo lo que estaba mencionando hace un momento, y lo que me dice es que lo tenemos que guardar. Y me dice que lo tenemos que guardar porque de él fluye la vida. Obviamente no se está refiriendo a la vida biológica, a la vida del corazón, sino que se está refiriendo a esa vida espiritual.
Una semana atrás estábamos comentando los aspectos de la conducta cristiana y hacíamos precisamente referencia a que la conducta viene de la parte interior, del espíritu, del amor, del cambio que se genera. Y ahora estamos viendo de que el Señor me dice de que para mantenerme en ser un cristiano no es simplemente necesario e importante llegarse a Dios y tener el perdón de los pecados, sino que necesito continuar esa relación que tuve con Cristo en el día del bautismo. Y entonces yo creo que acá el Señor me está diciendo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque si no la guardamos, pienso que entonces nos desviaremos del camino y también perderemos esa salvación que Dios nos ha otorgado cuando en realidad vinimos y nos entregamos a Él de todo corazón. Muy bien, entonces el corazón, y eso es algo que realmente es importante tener en cuenta y no se analiza muy a menudo de ese punto de vista, que el corazón abarca muchos aspectos de nuestra vida. Es lo que usted describía, ¿no es cierto? Es el todo prácticamente, y entonces es importante guardarlo. Hay un versículo que no recuerdo dónde está, pero está en Proverbios. También. Y yo sé que está ahí. Se me vino a la mente cuando usted mencionaba del corazón. El versículo dice: compra la verdad y no la vendas. Y no la vendas. Ajá. Y esa imagen siempre me ha quedado grabada. Es decir, alberga la verdad, tómala, no la dejes ir. Correcto. Y de pronto la única forma de crecer es eso, es atesorar, es ser egoísta en alguna medida con el conocimiento de Dios. Ahora, tu pregunta era que si era la única forma de desarrollar o guardar el corazón el estudiar la palabra de Dios, correcto. Bueno, pienso que hay otro aspecto muy importante del crecimiento en la vida espiritual. Creo que lo mencionábamos también en un diálogo anterior, y esto es la obra misionera. Ajá. La obra misionera, lo más que lo pienso, está relacionada con mi crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque la obra misionera es presentar a Cristo a otras personas o ayudar a otras personas a que se encuentren con Cristo entendiendo la palabra de Cristo. Es la única forma que tenemos de presentar a Cristo en realidad, es presentar lo que Cristo ha hecho en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Entonces debemos ayudarle. Muchos televidentes sabrán esto por sus propias cuentas y experiencias, que a veces van a la Biblia y no todas las cosas se entienden fácilmente, y ustedes querrían alguna persona que puedan ayudarlos. Si alguno de los televidentes se encuentra en esta situación, no vacile en enviar un email a ABN, preguntando Correcto. quién podría en su área ayudarle a entender mejor algunas de las preguntas que pueden surgirle por estos programas o otros programas o porque Correcto. tienen en la vida. Porque a veces una mala comprensión de Dios causa muchísimo dolor a muchísimas personas. Y hay personas que realmente tienen una fe inquebrantable, pero porque han entendido incorrectamente algunos pasajes de las Escrituras, pasan sin necesidad una cantidad de privaciones y hasta de elementos negativos para su vida física o espiritual, sin razón alguna, simplemente porque han entendido mal algún pasaje de la Biblia. O sea que es muy importante creer, y creer de todo corazón, pero también creer con entendimiento, porque hay que entender la verdad, tenerla, pero estar seguro de que se la ha entendido realmente bien, para que esa verdad nos libere y no nos aprisione. Excelente, y que esa verdad no vaya a ser que la envolvemos y se transforma, como hablamos la semana pasada, en un fanatismo en lugar de ser una verdad liberadora. Exacto. El fanático en realidad se está aprisionando porque ha entendido algo mal y no ha llegado a ese punto de poder experimentar esa liberación que viene de conocer a Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué
la obra misionera es importante. Veo en muchas de nuestras iglesias se habla de obra misionera y en general lo que se dice es, bueno, vamos a representar a Cristo en nuestros trabajos, con nuestros amigos, que ellos vean que nosotros somos diferentes, y todo eso está muy bien y debe ser importante de que así sea. Pero eso es solamente el punto de contacto y de comienzo. En realidad todos nosotros debiéramos hacer eso que se dice, no estoy diciendo que sea incorrecto, es realmente correcto y debería fluir normalmente de ese corazón que guardamos todos los días y que ellos puedan ver ese cambio en nuestras vidas, en todos los niveles de nuestra vida y en una forma coherente. Pero también nosotros no debiéramos privarnos del beneficio de dar estudios bíblicos. Yo les recomiendo a los televidentes, pregúnteles al pastor de su iglesia si hay alguien que necesita tomar estudios bíblicos y ofrézcanse ustedes a dar estudios bíblicos y vayan a la casa de una persona que quiere estudiar la Biblia y ayúdenlos, van a ver las bendiciones que tienen. Les digo yo por mi propia experiencia, cuando salí y comencé mi vida como pastor, hace mucho tiempo atrás, un año entero lo dediqué desde la mañana a la noche a dar estudios bíblicos. Y esa fue una de las grandes bendiciones de mi vida, porque entonces entendí cuán poderosa es la palabra de Dios, que no es el individuo que la lleva o la explica, pero uno puede ver las transformaciones que se dan en los individuos simplemente porque Dios está operando en ellos. Y cuando nosotros, por un lado, somos capaces de entender bien porque tenemos que explicarla a otra persona y tenemos que contestar preguntas y tenemos que volver a leer el texto para entenderlo mejor porque debemos explicárselo a otra persona, nosotros al enseñar crecemos más y tenemos una experiencia extraordinaria. Yo escuchaba a un chico que fue teniendo la experiencia de estudios bíblicos por primera vez y tenía eso que ellos lo llamaban en inglés maravilloso, awesome experience, una experiencia maravillosa. ¿Por qué? Porque de golpe se dan cuenta que ellos han sido capaces de afectar la vida y transformar la vida de una persona. En realidad no ellos, pero ellos han sido instrumentos de algo muy superior a ellos y las otras personas, y de golpe se encuentran con que Dios realmente es viviente y está trabajando y está presente como nunca antes lo habían experimentado. O sea que es la forma como nosotros nos conectamos con ese Dios que está presente y está transformando. Qué maravilloso el concepto. Yo creo que hay tanto para decir en este aspecto, pero básicamente usted lo ha resumido de una forma muy concreta. Usted mismo lo dijo al principio de este programa, diciendo que pues estaba contento de compartir porque le ha ayudado a usted el hecho de estar aquí. Incluso no debe ser malentendido el hecho que un profesor o un doctor en teología no tiene más que aprender. Siempre hay algo para aprender, y en la vida cotidiana hay mucho para aprender. Absolutamente. Exactamente. El crecimiento pues es la riqueza del crecimiento en Cristo. El crecimiento espiritual es un crecimiento sin límites. Ahora, la interpretación. Mis profesores hace mucho tiempo, no eran mis profesores, perdón, mis pastores, cuando yo era chico me decían, cuando leemos la Biblia la segunda vez la vamos a entender mejor, la tercera vez la vamos a entender mejor, la cuarta vez la vamos a entender mejor. ¿Por qué? Porque la empezamos a entender de a poco y guardamos y atesoramos en el corazón esto, y luego eso nos capacita de entenderlo mejor y entenderla otra vez mejor y entenderla otra vez mejor. Y hace muchos años, no voy a decir cuántos, estoy leyendo la vida, pero una de las grandes alegrías que yo tengo en mi vida es poder estudiar la Biblia y poder descubrir cosas nuevas en versículos que he conocido hace mucho tiempo. Exactamente. Y una de las cosas que me ha permitido encontrar nuevos tesoros en las Sagradas Escrituras, en textos que yo ya conocía, es tratar de enfrentar preguntas acerca de la cultura, como tú has hecho a través de todos estos diálogos, y ver cómo la Biblia, que no habla con la palabra cultura específicamente, de todas maneras ya tiene las respuestas y las soluciones a estos problemas que nosotros enfrentamos en nuestros días. Definitivamente, y yo creo que ese es el desafío, y este es el objetivo de este programa. El objetivo es hacer que pensemos, hacernos pensar, hacernos volver a la fuente en primer lugar, pero hacernos pensar. Y vuelvo otra vez a enfatizar el concepto de que esa va a ser la única manera en que tengamos la mente de Cristo, porque la mente es un proceso de pensamiento.
Hay una corriente contemporánea que está en el catolicismo y en el protestantismo que se llama la espiritualidad y las disciplinas espirituales. Yo pienso que el estudio de la Biblia y la oración juntas es el centro de la espiritualidad cristiana, y cómo entender mejor a Dios a través de la Escritura nos va a permitir crecer en Cristo. Excelente. Eso es maravilloso. Ahora, vamos a tomar una breve pausa. Cuando regresemos, vamos a hacer un pequeño resumen, vamos a resumir un poquito lo que hemos dicho y vamos a ver cómo es posible crecer en Cristo, cómo es posible tener un sistema y un método. Quisiera hacerle un par de preguntas en cómo podemos interpretar mejor la Biblia para que pueda ser de esa manera una herramienta constante en nuestro crecimiento espiritual. Muy bien, amigos, vamos a ir a una pequeña pausa. Les pedimos que se queden con nosotros. Ya regresamos en Diálogo Abierto. Bienvenidos, amigos, de regreso a Diálogo Abierto. Estamos aquí en la grata compañía del doctor Fernando Canale. Gracias por estar con nosotros y por continuar en esta serie de diálogos sobre cultura. Muy bien, yo me quedé tremendamente impactado por lo que es esto del crecimiento en Cristo y cómo podemos llegar a conocer a Dios, el conocimiento de Dios. El texto que leímos de guarda sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Es tremendo, conceptos que nos ayudan a entender cómo Dios hace su obra en nuestro corazón. Tengo algo que quería compartir con nuestros televidentes en cuanto a una idea que es, si bien es cierto, nació en un ambiente secular, en realidad no nació en un... Esto es lo que sucede. Earl Nightingale, que es un gran motivador, fue un gran motivador, falleció, fundó una gran compañía de literatura y libros motivacionales. Decía una vez, si dedicáramos 1 hora diaria al estudio de cualquier disciplina, en 5 años seríamos un experto en esa materia. Entonces yo pienso, digo, ¿cómo nosotros, teniendo un tesoro tan rico como son las Sagradas Escrituras, que pudiéramos dedicar? Elena de White, yo recuerdo, por eso digo que este concepto de 1 hora diaria no es nuevo. Elena de White, en la página 60 y algo del libro El deseado de toda la gente, es un maravilloso libro escrito por Elena de White, dice que si dedicáramos 1 hora diaria al estudio de la vida de Cristo, y nos detuviéramos en su vida punto por punto, dice, y inclusive en las escenas finales, sería una tremenda experiencia. Si esto de la hora diaria o de una cantidad de tiempo en una forma constante y con un compromiso de hacerlo diariamente, podría llevarnos a unos niveles increíbles en nuestro crecimiento espiritual. ¿Qué le parece? Es un punto que no puedo estar en desacuerdo. Pienso que es el centro del cambio y la revolución que debe darse en el cristianismo y en la iglesia remanente antes del final de los tiempos. Estamos diciendo que el Espíritu va a venir, pero hasta que lo recibamos en su manifestación directa, que es la palabra de Dios, no va a transformarnos espiritualmente sin el recibir ese poder. La hermana White también dice que el poder de Dios, el único poder que nosotros podemos administrar, es el poder de la palabra de Dios. El poder de Dios está en la palabra de Dios, y ese poder nos va a transformar a nosotros, pero no nos va a transformar a menos que nosotros tengamos una disciplina, que lo hagamos eso parte de nuestra vida diaria. Y una cosa que veo que se ha perdido mucho en, yo diría, los últimos 20 o 30 años, es el culto familiar, que es el centro, lo mencionamos en un diálogo anterior, pero que es parte de guardar el corazón. No solamente el culto familiar que debe darse, pero también un culto personal. O sea que deberíamos tener una continuidad del culto personal en entender a Dios y en oración, y luego en comunicación con otros, en la familia primeramente, y luego dando estudios bíblicos, el culto de la familia y el culto entonces en la iglesia, esa adoración. O sea que cuando llegamos a la iglesia no es para adorar porque no hemos adorado durante 7 días, sino que es para adorar juntos,
instrumentos, pero los adoradores que ya continúan adorando permanentemente. Y es esa adoración junto con la comprensión de la palabra de Dios que nos va a hacer crecer en Cristo en la medida que esa adoración la hacemos con aplicación a nuestras vidas. Es una continuación en cuanto a la adoración que usted estaba mencionando. Vamos del hogar a la iglesia, estamos en una continua adoración. Y veo que tengo un minuto, ¿Sí? por lo menos, y querría decirle a los televidentes que en ese culto la dinámica, hay dos dinámicas, es decir, podemos leer la Biblia, podemos entender la Biblia, podemos adorar, podemos tomar los cantos, pero no estamos adorando hasta el momento en que hacemos dos cosas diariamente. Una es arrepentimiento. Ajá. En la vida cristiana el arrepentimiento es central. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es una palabra griega que dice pensar de nuevo, pensar para atrás. Eso significa que cuando yo estoy leyendo la Biblia, comienzo a entenderla, pero luego la entiendo realmente cuando me la aplico a mí mismo. Y cuando me veo a mí mismo, como Dios me ve a mí mismo, entonces tomo decisiones de ser como Dios quiere que yo sea. Y si es necesario pedir perdón de los pecados, los pediré, pero en recibir ese perdón de los pecados los recibo porque al mismo tiempo me he distanciado, digo, oh, ¿cómo pude hacer eso? No me digan que hice eso y que he ofendido a Dios. Quiero ser diferente. Y ese proceso de arrepentimiento, aun cuando sea 7 veces 7, 70 veces 7, aun cuando sea el mismo pecado, al yo tomar esa decisión tantas veces, se escribe en mi corazón y de esa forma voy a crecer en Cristo. Y si no he cometido pecado, puedo tomar decisiones de avanzar en mi vida cristiana integrando otros aspectos que aprendo de Dios. Qué maravillosa experiencia. Y volviendo al texto que fue el texto con que abrimos esta sesión, el texto de Proverbios capítulo 4, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Qué maravillosa, es además una promesa. Es una promesa. Qué bonito. Y yo creo que para nuestros televidentes que ustedes han estado siguiéndonos en nuestros programas, esta es también una maravillosa revelación. Yo creo que Dios está tocando su corazón, entreguen su corazón a Cristo. Aprendan, abran la Biblia y van a encontrar sabiduría. Gracias, muchas gracias, doctor Canale, por toda esta información y esta ayuda. Bueno, gracias a Dios por su revelación en la Biblia y el espíritu de profecía. Amén, amén. Y pues entonces, amigos, ya saben, Diálogo Abierto es este programa que simplemente quiere traerles a ustedes estas revelaciones, estas verdades, para que ustedes simplemente las pongan en práctica, para que piensen, para que analicen, para que busquen en Cristo, en su palabra, la verdad. Que Dios los bendiga. Los esperamos en otra oportunidad, en un volumen más de Diálogo Abierto.